Hablaremos esta noche de reliquias falsas. Según una leyenda musulmana, cuando Adán y Eva perdieron el cielo por comer trigo, cayeron a la tierra junto con Satán, el pavo real y la serpiente. Al caer, se desparramaron un poco, de modo que Eva cayó sobre el monte Ararat. Satán se revolcó en Bilbais, la serpiente fue a dar a Isfahán, el pavo real a Kabul y Adán a la cumbre del monte Sri Prabha, que queda en Ceilán y es conocido como el Pico de Adán. En 1284, mucho después, el gran Kublai Khan envió a Marco Polo a Ceilán para comprarle al rey de aquella isla un rubí que, según se decía por ahí, era el más grande del mundo. El trato no se pudo hacer, pero Marco Polo aprovechó para buscar reliquias de Adán. Como él sabía que Adán había caído por ahí, pensó que había posibilidad de encontrar alguna reliquia. En el libro del millón, Marco Polo jura que consiguió 2 dientes molares de Adán, unos pocos cabellos y el recipiente en el que Adán morfaba, que era verde y tenía el poder de multiplicar por 5 el alimento que allí se ponía. Sin embargo, los escépticos dudan de que Polo hubiera hecho todo eso, alegando que Adán tenía un tamaño gigantesco. Dicen también, me encantan los argumentos escépticos. Dicen, Adán era un gigante. También dicen que inmediatamente después de su caída, Adán se puso a buscar a Eva, atravesando la India a grandes zancadas, y allí donde pisaba surgía una ciudad. Todo esto dicen los escépticos. Al llegar al monte Ararat, encontró a su mujer, y cerca de allí, en la mezquita de Al-Jaif, está hoy en día su sepulcro. La cabeza está en un extremo del templo y los pies en otro. Quiere decir que o bien Eva era de gran tamaño, o bien el templo de Al-Jaif es muy pequeño. De todo esto se infiere que los despojos que Marco Polo consiguió en Ceilán eran falsos. De cualquier modo, nadie sabe dónde están. Ceilán, Sri Lanka, la isla resplandeciente, tiende a la veneración dental, por decirlo así. Las muchedumbres reverencian allí al Dalada, o diente sagrado de Buda. En la ciudad de Kandy se realiza todos los años una solemne procesión, hablando de procesiones. Además del diente sagrado, participan del desfile 4 deidades: Nata, la divinidad tutelar de Kandy; Vishnu, nada menos que Vishnu, el ilustre miembro del panteón brahmánico; Skanda, el dios enemigo de los ignorantes, que anda siempre montado en un pavo real; y Patini, que protege la salud y auspicia la castidad. Discúlpeme. En el año 476 a.C. murió el Buda. Sus discípulos lo incineraron a orillas del Ganges. Uno de ellos, llamado Gema, después de escarbar un rato, alcanzó a salvar de las llamas un diente, que sin dilaciones fue considerado el canino superior izquierdo. El discípulo galopó hasta la ciudad de Dantapura, que es la capital del reino de Kalinga, y entregó la reliquia al rey Brahmadatta. El diente permaneció 800 años en aquel lugar, pero un día el rey Gugesimba fue derrocado por fieles hinduistas hartos de la persecución religiosa. Gugesimba encargó a una de sus hijas que huyera a Ceilán y llevara consigo aquel diente sagrado. Y allí en Ceilán lo guardaron con gran cuidado y se erigió un templo en su honor. Pero en el año 1560 llegaron los portugueses. Después de saquear el templo, entregaron el diente a Constantino de Braganza, el virrey de Goa. Los portugueses trataban de imponer la fe católica y destruían todos los templos de Buda.
los budistas de Ceilán hicieron un último esfuerzo para rescatar el diente y ofrecieron por él una enorme suma de dinero. Constantino de Braganza iba a aceptar, pero el arzobispo de Goa, Leão Pereiro, se opuso a devolverlo. Adujo que aquel objeto hidrolátrico conduciría a aquellas pobres gentes a una inexorable condenación. Así que Pereiro y varios inquisidores pusieron el diente en un mortero, lo machacaron y arrojaron el polvillo al río. ¡Chao! Pero un funcionario inescrupuloso tuvo la idea de tomar un diente cualquiera, lo primero que se me hubiera ocurrido a mí, de tomar un diente cualquiera y vendérselo al rey de Ceilán. Y los budistas dieron la reliquia por buena y la llevaron a Kandy. En 1815 llegaron los ingleses, secuestraron el diente falso y le pusieron guardia armada. En mayo de 1828 fue sacado por primera vez en procesión y desde entonces cada año se repite la marcha. Un elefante entre los muchos que desfilan lleva sobre su lomo la carandúa, que es un recipiente dentro del cual va el diente sagrado. Como se ha dicho, este no es el diente verdadero, pero los fieles lo ignoran. Y para evitar que algo le suceda al falso diente, lo sustituyen por otro, cuya falsedad es ampliamente reconocida. Ustedes saben, lo hemos dicho aquí en este programa muchas veces, que el rey San Luis, Luis IX, ¿no?, de Francia, era fanático de las reliquias. Había gastado una fortuna para comprar a los venecianos la corona de espina de Jesús. Tenía también un pedazo de la cruz, gotas de la sangre del Cristo, el hierro de la lanza con que lo habían herido. Muchos de aquellos objetos provenían del saqueo de Constantinopla, donde, según parece, se falsificaban las mejores reliquias. En una misma feria podían encontrarse 10 o más fémures del Salvador. Algunos catálogos hablan de las mantas que se usaban como pañales del niño Jesús, un pedazo de pan de la última cena, el velo de Verónica, la vara de Moisés y la mano del apóstol Santiago. Bueno, pero Luis tenía, aún en vida, reputación de santo. La gente se disputaba los objetos que habían estado en su proximidad, ¿cierto? Calculaban que esos objetos también tendrían propiedades milagrosas. Si el tipo se sentaba en el suelo, los cortesanos guardaban cuidadosamente la tierrita sobre la que se había sentado y después la vendían. Los peluqueros vendían sus rulos y su barba. Algunas reliquias de la colección de San Luis estaban en el castillo de Vincennes. En 1791, mucho después, los oficiales de la Revolución Francesa encontraron un diente de leche del niño Jesús. Inmediatamente consideraron falso aquel objeto y lo destruyeron en una solemne demostración de celo republicano. Pasada la época del terror y restituida la confianza en las reliquias, el diente fue exhibido en la capilla de Vincennes. Algunos escépticos hicieron notar la incongruencia de esta exhibición, dada la previa aniquilación del diente. Mirabeau respondió a esa objeción con una monografía en la que se defendía el carácter alegórico de las reliquias. No era tan importante la presencia de un verdadero diente como la fe que suscitaba. Ahí estuvo astuto Mirabeau. Después vino a saberse que aquel informe no había sido escrito por Mirabeau, que se trataba de una falsificación posterior a su muerte. En el año 624, y esta es la última historia, después de ser derrotados por Mahoma cerca del pozo de Badr, los mequineses alistaron 3.000 hombres y atacaron nuevamente al profeta. Y él los esperó al pie del monte Ohod con 1.000 guerreros. En medio del entrevero, un mequinés llamado Otba
le acertó un piedrazo y le rompió un diente que el juicio histórico ha descrito como un central superior. El diente se perdió en el desierto. Sin embargo, en el Museo Topkapi de Estambul puede vérselo en el interior de una cápsula convenientemente ornamentada, ¿no? En el museo explican que un sultán ordenó a sus hombres cernir toda la arena de la región hasta dar con el diente. Les juró que si no lo hallaban, los degollaría a todos. A los pocos días, los hombres regresaron con el diente y lograron salvar sus vidas. Hemos consultado en la discoteca de esta misma escuela y se nos ha dicho que la canción española Falsa Moneda evidentemente es una canción compuesta en atención a estas mismas circunstancias. No sé, no es muy claro. Hay aquí en San Nicolás una amplia colectividad española que certifica la veracidad de esta afirmación. Escuchemos entonces a Lolita Torres cantando para nosotros Falsa Moneda.